tiempo de preguntas y respuestas con el pastor. Una bendición también con nosotros al pastor Juan Carlos. Siempre estamos los martes, pastor, compartiendo. Gracias a Dios que ya tenemos a la hermana Carmen aquí con nosotros, ¿verdad? Se había puesto enferma su esposa. Sí, pastor. Así es, se había enfermado pero ya está bien. Pero de todos modos me pidió el cargador del teléfono y desde adentro estaba teniendo el control. Sí. Entonces le digo a los hermanos que ya liberaron al Chapo. Me pidió el cargador, el teléfono y una cuchara. Y una cuchara para saber que todo estaba bien. No, sí, qué bendición, ¿verdad? Qué bendición que ya está la hermana afuera y fuera de peligro, ¿verdad? Gracias a Dios que a tiempo la intervinieron. Sí. Y qué bendición, pastor, poder tener a la hermana Carmen aquí con nosotros. El pastor ya estaba diciéndome que a lo mejor se quedaba una semana o dos y salió antes que eso, gracias a Dios, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a comenzar, pastor, en esta tarde con este tiempo agradable de preguntas y respuestas. Y vamos a comenzar con este tema que son las excusas, pastor. Sí, las excusas es algo importante que debemos tomar en cuenta porque a veces para servir a Dios, para otras cosas, estamos acostumbrados a buscar excusas para no hacer las cosas. Ajá. Entonces a veces yo creo que está bien, pero en la forma cuando servimos a Dios, entonces eso es donde tenemos que ver si realmente son excusas o realmente no podemos hacer las cosas para Dios. Y vamos a ver en la Biblia, pastor, es bien interesante unas cosas ahí que miré de las excusas. Hay bastantes que dijeron excusas y todo esto, pero como Jonás, por ejemplo, no lo tengo ahí. Es una excusa que él usó. Él tenía sus excusas. La excusa que haya sido era un mandato de Dios que le había mandado. Ajá. Y él decidió irse para otro lado en vez de irse para Nínive, donde Dios le había mandado. Amén, ¿verdad? Entonces, y la excusa muchas veces la usamos para no hacer lo que tenemos que hacer, ¿no? Y siempre buscamos una excusa, una salida. Y a veces las excusas son mentiras, la mayoría de ellas, ¿verdad? Sí, y las excusas traen consecuencias. Así es. Las excusas traen consecuencias porque no se está haciendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces, ahorita entrando en los versículos, vamos a aplicarlo un poquito a la iglesia, un poquito a los hermanos, los cristianos, para ver si alguno de nosotros nos identificamos con las excusas que ellos tomaron. Amén. Vamos a comenzar con oración, pastor, y entramos de lleno a este tiempo agradable, hermanos, las excusas. Y vamos por ahí a tener apagado ese abanico, parece, o no sé qué está por ahí, el aire acondicionado prendido. Vamos a orar, hermanos, y vamos a pedirle a Dios su bendición. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias te damos esta tarde por tu bendición, por la bendición de estar aquí en ese programa. Señor, bendice al pastor Juan Carlos, a la hermana Carmen, a su hijo. Señor, gracias por Sammy, que es una bendición, Señor, este niño. Ayúdanos, Señor, a nuestra familia, Señor, a estar bien, y que todos podamos salir avante de estas enfermedades que están ocurriendo alrededor del mundo. Te damos gracias por todo, te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a comenzar, pastor, y la primera excusa, ¿verdad?, que vemos en la Biblia está ahí en Génesis capítulo 3, versículo 1 al 13. Y vamos a ver, hermanos, este tema tan importante, las excusas, ¿verdad? Las excusas que no deben de ser válidas en las cosas de Dios. Amén. Sí, dice ahí, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios nos ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no moráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz del huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y aquí viene, fíjese lo que dice, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste
por compañera, me dio el árbol y yo comí. Amén. Y luego dice la mujer, dice, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Amén, ¿verdad? Entonces ahí, pastor, podemos ver la excusa primero de echarle la culpa a Dios Así es. de las así cosas. Le echó la culpa a Dios y dijo, bueno, pues es que es la mujer que tú me diste. Así es. El hombre, el responsable, el que debe llevar la carga y todo eso de la familia, el que debe llevar adelante la provisión y todo, busca una excusa. Así es, pastor. Y la excusa la busca primeramente culpar a Dios. Así es. Sí, siempre cuando tenemos un deber que hacer, cuando el Señor nos ha mandado a hacer algo, y no lo hacemos o hacemos todo lo contrario, buscamos una excusa para justificarnos, para saber que nosotros estamos bien. Pero no, las excusas no son válidas delante de Dios. Vemos ahí que el Señor tuvo que castigar porque ellos desobedecieron. Aunque ellos dieron la excusa, el Señor, ¿verdad? No les perdonó, porque toda falta, pastor, toda excusa traerá consecuencias, como nos dijo al principio del programa. Y es cierto, pastor, toda excusa trae consecuencias. Sí. Nosotros pensamos que engañamos a alguien o nos excusamos queriendo evitar una responsabilidad, pero al fin y al cabo nuestras excusas tendrán alguna consecuencia, tendrán algo que no solamente nos afectará a nosotros, pero también a nuestros hijos. Ellos miran cuando nosotros nos comprometemos y después no cumplimos y nos excusamos de esas cosas, y a veces hasta echamos mentiras como ellos, ¿verdad? Estaban echándole la culpa a alguien, ¿verdad? Que no tuvo la culpa, ¿verdad? Como el Señor. Así es, y podemos ver esto en el hombre, que le echa la culpa a Dios, luego le echa la culpa que la mujer fue el que lo engañó y él fue el que tomó la decisión. Entonces a veces culpamos y sí es cierto, pastor, la descendencia mira eso, nuestra descendencia mira eso. Ya ve, no sé, tal vez Caín miró la forma en que ellos, como ellos tomaron la decisión, y Caín miró, y no nomás eso, sino que se le traspasó la naturaleza pecaminosa. Así es. Por causa de una decisión de excusarse, en que al cabo le voy a decir a Dios, pues es que la mujer que me dio, yo no fui, la mujer fuiste tú, Señor, lo que tú me diste, lo que tú me proveíste. Sí. Entonces, aquí es una falta muy grande. Así es. Falta muy grande que aún afectó no solamente la descendencia de él y cómo nos alcanzó a nosotros, sino nosotros mismos también alcanzamos a nuestros hijos. Amén. Todo por excusas. Sí. No voy a ir a la iglesia porque esto, no voy a ir a esto. La iglesia, pastor, es un mandato directo. Así es. Es un mandato directo de Dios que debe decir, bueno, no dejes de congregar como algunos tienen por costumbre. Entonces un mandato que se nos da, que nos congreguemos, que aprendamos. Entonces son excusas que buscamos. Sí, las excusas siempre nos traerán, pues siempre habrá mentira en una excusa, ¿verdad? Porque cuando dice la Biblia, el que quiere hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Vamos a ver, hermanos, también cuando Dios, ¿verdad?, tuvo que reprender a Caín, cuando Caín mató a su hermano Abel. Vamos a ver, hermanos, ahí en Génesis capítulo 4, versículo del 1 al 17. 4 del 1 al 17. Sí. Ok, ahí está. Génesis 4 del 1 al 17. Del 1 al 13 pasó para cortar un poquito la lectura. Conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y ahora pues, maldito seas tú de la tierra
que abrió la boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Amén, ¿verdad? Ahí en el versículo 9, pastor, claramente el Señor le está preguntando por su hermano Abel. Él ya había matado a su hermano por aquel celo que le tuvo, porque dice la Biblia que Dios bendijo a la ofrenda de Abel, y Dios no quiso bendecir la ofrenda de Caín, y se ensañó su semblante y mató a su hermano ahí en el campo. Pero qué curioso que en el versículo 9, pastor, él da una excusa. Cuando el Señor le dice: ¿dónde está tu hermano Abel?, él se excusó, dijo: ¿y yo por qué tengo que cuidar a mi hermano? ¿Qué acaso soy guarda de mi hermano? Sí. Y esa excusa era para tapar su pecado, pastor. Muchas veces usamos excusas para tapar nuestro pecado, pero dice la Biblia que todo pecado saldrá a la luz, ¿no? Tarde que temprano nuestro pecado nos va a alcanzar, saldrá a la luz, ¿verdad? Porque no hay nada escondido que no sea descubierto por el Señor. Amén. Sí, y pastor, aplicándolo a nuestra vida, nosotros hoy en día solapamos a los hermanos. Sí. Solapamos a nuestros hermanos carnales también, a nuestros hermanos, como le puedo decir, favoritos, o nuestros propios amigos que son hermanos en Cristo también. Amén. Los excusamos a ellos cuando están en pecado, y como son nuestros amigos, entonces le decimos: síguele, está bien, no te preocupes, yo te cubro con el pastor, yo te cubro esta responsabilidad, yo te cubro. Y hacemos excusas incluso para cubrirlos a ellos ante Dios. Sí. Entonces, y eso está mal, porque en vez de ayudar a la persona, en vez de ayudar a su hermano, dice: pues yo no soy el pastor, yo quién soy, yo no tengo por qué decirle nada a él, y justificamos el pecado de su hermano pudiéndolo ayudar. Así es. Sí, dice la Biblia que el que ama realmente reprende, ¿no? El que nos ama nos va a reprender y nos va a corregir, pero el que no me ama, al contrario, me va a tapar, me va a solapar. Y así es, pastor. Yo creo que si queremos tener bendición de parte de Dios, necesitamos dejar las excusas a un lado y empezar a tomar responsabilidades, ¿no? De lo que Dios nos manda a hacer, lo que Dios nos manda a hacer, ¿verdad? Y cuando no lo queremos hacer, decir la verdad. Es mejor decir la verdad, lo que estábamos platicando, que decir una mentira para excusarnos, ¿verdad? Regularmente cuando uno iba a la escuela, hermano, ¿se acuerda, pastor? De pequeño uno iba a la escuela y después faltaba por alguna razón, y le preguntaba a la maestra: ¿por qué faltaste? Y uno daba unas excusas muy obvias, ¿no? Ellos se dan cuenta cuando alguien se excusa, uno se da cuenta quién está diciendo la verdad cuando están echando mentiras. Pero la persona a veces, como dice, tapa o deja pasar el problema porque no quiere descubrir a esa persona que lo que está haciendo estuvo mal, ¿verdad? Entonces, es importante, pastor, que podamos corregir las excusas, decirle: ¿sabes qué? Necesitamos hacer lo correcto, y a veces tenemos que plantar un castigo, ¿no? También, porque una disciplina para que esas excusas se vayan alejando de la vida de esa persona. Así es, pastor. Así es. Y otra cosa, pastor, de que miré de las excusas es que los hermanos, está bien que nos llamen cuando van a faltar, está excelente, está muy bien. El problema es que nosotros como pastores no los podemos excusar. Eso es algo de entre ellos y Dios. Sí. Entonces, si yo cuando no era pastor, yo decía: pastor, no voy a poder ir. El pastor me decía: está bien, hijo, no, está bien, no te preocupes. Pero en realidad tenemos que buscar primeramente a Dios antes de intentar sentirnos bien solamente porque el pastor nos dijo: está bien, quédate. Ajá. Nosotros podemos decir: está bien, quédate, y no podemos ver realmente la situación que está pasando. Sí. Pero realmente la excusa debe ser ante Dios. Sí. Analizar su corazón y ver si es cierto que no puedo ir por la razón en la cual está diciendo. Y fíjese, pastor, qué importante lo que está diciendo ahorita, ¿verdad? Vamos a continuar con unos versículos más, hermanos, ahí los que nos están viendo por internet. Pero es importante lo que está diciendo, pastor, porque recuerdo también que David, cuando iba a salir a la guerra, dice la Biblia que él se quedó. Yo creo que cuando él se quedó en el palacio y no salió a la guerra con el pueblo de Dios, que era su deber salir como rey a la guerra, él se quedó ahí en casa, y yo creo que cuando se quedó dio excusas a
a sus valientes, a sus capitanes, al ejército, dio excusas para no ir, se quedó en casa, pero en esa excusa, en ese quedarse en casa, cometió su pecado. Sí es. Muchas veces en esas excusas que estamos dando, a veces nos excusamos, voy a llegar tarde a casa. ¿Y por qué vas a llegar tarde? Y da una excusa al esposo, y a veces está tomando puede meterse en un gran problema, un riesgo, ¿verdad? En su vida, en su matrimonio, sí, porque esas excusas tal vez al principio se la creen las personas, pero después va a salir a descubierto qué es lo que está haciendo, sea que se va con los amigos, sea que algo más está haciendo que no es verdad, y cuando sale a la luz todo lo que está haciendo, se mete en problemas con la familia, ¿no? Y con la esposa, con el esposo, sea la esposa también, que a veces se va con las amigas, ¿verdad? Y da excusas para irse. Es mejor decir la verdad, pastor. Sí. Mejor decir la verdad. Y la excusa, pastor, que ha causado tanto problema también en nuestras iglesias es la excusa de que no estoy siendo alimentado, la excusa de que no me saludó. Ajá. La excusa, ¿para qué? Para irse de la iglesia. Para irse de la iglesia. Buscan una excusa, ¿no? Buscan una excusa. Ajá. Que ellos creen que es razonable, que es muy buena excusa, pero ante Dios. Ajá. Es como una vez una persona me dijo, estaban dos personas ahí y esta persona me estaba diciendo a mí, pastor, ¿usted cree que él debería ir a la iglesia? Si mire cómo mire, ni siquiera la saludan, nomás lo miran feo. Y aparte he escuchado que lo critican. ¿Usted cree, pastor, que debería seguir yendo a esta iglesia? Me preguntaron. Sí. Y le dije, bueno, te voy a decir algo, a mí me critican, hablan de mí, a veces no me saludan, miran feo. ¿Debería yo ir a la iglesia siendo pastor? Ajá. Y me dijo la persona, sí es cierto, ¿verdad? Sí es cierto. Sí. Entonces no hay excusas. No hay excusa. Amén. Entonces, si yo no debo ir si los pastores, que son los más criticados, ajá, de la iglesia, ¿por qué una persona no puede aguantar ciertas críticas para poder obedecer el mandato de Dios, que es congregarse? Amén. Entonces, sí se quedó pensando y dijo, sí, cierto, si usted tiene que ir a la iglesia y va a la iglesia y no se fija en esas excusas, entonces nosotros tampoco deberíamos excusarnos de esa manera. Así es. Y es triste, ¿no? Como hoy en día la gente se excusa para hacer lo que quiere, ¿no? Y no hacer la voluntad de Dios. Vamos a ver, hermanos, lo que dice el libro de Mateo, capítulo 8, versículo 19 al 21. Mateo, capítulo 8, versículo 19 al 21. Dice, y vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guardas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Y lo dice el 21. Otros de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Es curioso, pastor, ahí cuando el Señor le llama a seguirlo, todos dieron una excusa, ¿no? Uh-huh. Todos, el primero dijo, me acabo de casar y espérenme poquito, ¿no? Uh-huh. El segundo dijo, bueno, es que mi padre, mi padre ha muerto y necesito ir a enterrarlo. O tal vez ni había muerto. Uh-huh. Simplemente el padre, yo me imagino, ya era grande y él quería quedarse hasta que lo enterrara, ¿verdad? Uh-huh. Y el próximo dijo, yo compré una hacienda y necesito ir a verla. Serán puras excusas, ¿verdad? Nadie compra una hacienda sin ir a verla. Uh-huh. Es como comprar una casa y no mirarla, ¿no? Sí. Y estas son las excusas. Sí. Ahora era una excusa tan obvia, pastor, sí, una mentira tan obvia que ni él se la creía, ¿no? Pero sí, la dijo. Así es, sí. Y a veces, por ejemplo, la familia, la familia es importante, todo eso es importante. Pero a veces, pastor, la gente no va a la iglesia o no sirve con sus responsabilidades porque vino visita. Y eso es algo que pasa mucho entre los cristianos, que se excusan, o a veces nos excusamos porque alguien que no miramos de mucho tiempo viene a la casa y viene en domingo. Sí. Y en la hora de servicio. Y esa es una buena excusa para no venir a la iglesia. Y esa es una buena excusa que se usan. O que esto está enfermo, o que mi padre está enfermo. Muchos dicen, no, es que mi esposa tiene gripa y pues no puedo ir. Y pues tu esposa tiene gripa, no tú. Así es. Entonces se usan las excusas para eso. Entonces aquí es lo que está hablando, las excusas de familiares. Incluso como la casa que dice, compra una hacienda, una casa. Y dice, tengo que ir a verla, tengo que ir a hacer papeles, tengo que hacer esto. Imagínense.
No, inclusive la mayoría de la gente dice, no, pastor, no puedo ir el domingo, porque el domingo salgo con mi familia, ¿verdad? Y realmente el domingo es el día del Señor donde se reúne la iglesia, es cuando deberíamos de prestar ese día especial para el Señor. Siempre el Señor dijo, 7 días trabajarás y un día será para mí. Y a veces usamos el día del Señor, 6 días trabajarás, perdón, y un día será para mí. Y a veces usamos el día del Señor, no para Dios, sino para nosotros mismos. Siempre, y buscamos una excusa, ¿por qué no hacerlo? Buscamos una excusa, ¿por qué no servir al Señor? Buscamos una excusa para no ir a la iglesia, ¿no? Está haciendo mucho frío y ponemos una excusa. Está haciendo mucho calor y ponemos una excusa. No tengo carro. Antes no teníamos carro, pastor. Y tomamos el camión. O sea, para todo hay una excusa. Aquí en Estados Unidos ya no hay excusas. Hay camiones, hay autobuses. Si uno se les compone el carro, hay el autobús. De todas maneras uno va a la tienda, ¿verdad? Había una persona que me decía que no tenía dinero para la gasolina y vivía a un cuarto de milla. De la iglesia se miraba a su casa y no tenía para la iglesia, para ir a la iglesia. Y le dije, ¿qué pasó, hermana? Y pues véngase caminando. Y me dice, ay, no, me duelen mis piernas. Pero se la llevaba de shopping. Se la llevaba de shopping en el mall. Mire, rápido. No, sí. Pero para la iglesia, no. Para ganar almas, no. Es que es difícil, pastor, cuando una persona ya se acostumbra a las excusas, a mentir. Porque cuando no queremos hacer algo siempre mentimos para no hacer lo que Dios quiere que hagamos, ¿verdad? Vamos a ver, pastor, en el libro de Hechos, capítulo 24, versículo 25. Ahorita nos vamos a rezar un poquito. Hechos 24 y 25. Qué tremendo, ¿no, pastor? Lo que pasa en todas partes, ¿no? Sí. Como la gente hoy en día usa tanto este tema de las excusas. Qué buen tema, pastor, nos trajo el día de hoy. Hechos 24, 25, ¿verdad? Amén. Ok, dice ahí. Dice, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Entonces ahí vemos otra excusa de Félix. Pablo le estaba hablando de la salvación, Pablo le estaba hablando de su alma y no tiene tiempo. No dijo, no, mejor se espantó. Sí. Y dijo, no tengo tiempo para eso ahorita. Casi la gente, pastor, hoy en día usa el término, cuando no quiere hacer algo, siempre usa los términos para excusarse, ¿verdad? Usa el tiempo a veces para no hacer lo que quiere. ¿Cuántas veces hemos ido a ganar almas? Y la gente dice, no, es que estoy muy ocupado, estoy muy ocupada. Y siempre busca una excusa para no recibir a Cristo. Así es, lo vemos siempre, ¿verdad? Sí. Muchas veces lo miramos. A mí me ha tocado, pastor, que Dios me guía para alguien y quiero hablarle, quiero tomar del tiempo, ¿verdad? No estoy yo, que puedo hacer otras cosas, pero decidimos ganar almas ese día y los miro, hasta patitas le faltan. Corren, se van bien rápido. No tengo tiempo. No tengo tiempo, pues déjenme entregarle el folleto, gracias a Dios por los folletos. Porque así lo podemos entregar y Dios puede usar eso también. Puede usar eso. Pero no tienen tiempo de platicar y como él se espantan porque uno les habla del arrepentimiento, les habla de que hay una condenación para los que no acepten a Jesús como su Salvador. Entonces, ya incluso ahora, pastor, hay mucha excusa para no ir a la iglesia porque dicen que la iglesia habla del infierno. Y que en vez del infierno deberían hablar del amor. Y ellos mismos se condenan. Porque Dios nos da a nosotros lo que necesitamos, lo importante. Pero ahora ya se predica del amor y esa es una excusa para no hablar de la justicia, no hablar del arrepentimiento, no hablar del pecado, de las cosas importantes que nos llevan a la salvación. Así es. Y esa excusa se está usando hoy en día. Fíjese, pastor, voy a tocar un punto, hermanos, que yo sé que muchos hoy en día tal vez nos van a tomar de locos o a lo mejor la gente que nos mira, ¿verdad? Por ahí por internet dice, pastor, ahorita no nos podemos juntar por las enfermedades. Pero si usted se da cuenta, pastor, uno se la pasa en todas partes. Se la pasa en la Walmart, se la pasa en el doctor, en el hospital. Va uno a todas partes, hace hasta fiestas familiares, se reúne la familia. Pero dice, no, a la iglesia no voy porque está esta enfermedad. Entonces, hay una buena excusa ahorita para no ir a la iglesia, ¿verdad? Yo he visto gente que se enoja porque el mall todavía no lo abre. Se enojan, pero cuando la iglesia todavía no la abre, no se enojan. Entonces, esa es una excusa. Ahorita tenemos una buena excusa para no ir a la iglesia, ¿no? Bueno.
Es una buena excusa porque la gente usa mucho de excusa. "Ah, es que no nos podemos ir a la iglesia", pero yo veo que van a todas partes. Y definitivamente nosotros tomamos la decisión, vamos a abrir la iglesia, no importa quién llegue, porque las excusas siempre van a estar. Así es. Y aunque se abra la iglesia, sabemos que la gente que va a venir, que es fiel, que ama al Señor y confía en el Señor, se va a acercar, ¿verdad? Yo sé que muchos tienen temor, tienen miedo. Hay muchos hermanos que son fieles y yo sé que ellos por eso no vienen, porque tienen temor de su salud. Pero hay muchos que lo toman de excusa. La verdad, la mayoría toman de excusa todo esto para faltar a la iglesia. Buscan una pequeña ranurita ahí para no hacer lo que Dios quiere que hagamos, ¿verdad? Sí, una pastor de nuestras doctrinas bien importantes se llama libertad de conciencia. Y nosotros lo usamos para este tipo de casos. Ajá. Libertad de conciencia nos da la oportunidad de nosotros discernir como cristianos si debemos ir en ese momento a la iglesia o no es correcto. Ajá. Entonces nosotros abrimos la iglesia y le damos la libertad a las personas que oran a Dios. Si Dios les indica no ir, que no vayan. Ajá. Pero si Dios le está diciendo ve a la iglesia, que vayan. Ajá. ¿Me entienden? Entonces tienen la libertad de poder decidir. Y tenemos un libre albedrío. Tenemos un libre albedrío Aparte, donde una persona decide, ¿verdad? Ajá, aparte pues se abre la iglesia y se da la oportunidad a la gente. Ajá. Entonces a ellos se les da oportunidad, si quieren, si ellos saben que deben ir, vayan a la iglesia. Sí. Sí, es importante eso, pastor, que está diciendo, porque cuando un pastor, ¿verdad?, obliga a los miembros a venir a la iglesia y algo le llega a pasar, siempre Así culpan es. a la iglesia, siempre el Señor Siendo que es está el en el culpable, sí, es el culpable, Sí. pero sabemos que Dios, ¿verdad?, quiere que su iglesia no iba de excusas, que los hermanos quiten la excusa a un lado. Por eso yo creo, pastor, que muchas veces nuestra vida no avanza como cristianos, por eso no crecemos, por eso no hay la madurez espiritual, no hay unas familias entregadas al Señor, porque siempre usamos excusas, ¿verdad? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no leemos la Biblia? ¿Por qué no oramos? Siempre hay una excusa que es una buena excusa de donde nos agarramos para no hacer lo que Dios quiere que hagamos, ¿verdad? Y mire, pastor, ahorita tenemos una plaga, ¿verdad? Antes tenían la plaga de persecución. Así es. Estaba la Inquisición. Así es. No los dejaban congregarse, pero ¿por qué? Porque ellos iban a morir si los agarraban. Sí. Es lo mismo que una Sin plaga. embargo, ellos, los fieles, Sí. permanecieron. Así es, permanecieron con prudencia, Ajá. con símbolos que hacían, tal vez toquidos, también con símbolos de pescadito, Ajá. o algo así para identificar. Tampoco decían abiertamente, mira aquí estamos. Así No, es. todo se tiene que hacer con orden y Sí. prudentemente. Prudentemente. Así es, pero se reunían. Así es. Vamos a ver, hermanos, otra Romanos. excusa, hermanos, que usamos regularmente. Romanos capítulo 1, versículo 20. ¿Por qué nos excusamos, hermanos? ¿Por qué regularmente las personas se excusan? Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia en ese versículo. Romanos 1:20. 1:20 dice, ¿dónde está? Primera es Romanos, ¿ah? Romanos 1:20. 1:20. El primera y segunda Romanos. 1:20. A ver, déjame ver. Dice aquí, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La gente que no considera a Dios, pastor, como una autoridad, podemos ver en la creación que Dios hizo, que sí existe Dios, que Dios nos ha ordenado y nos ha mandado que podamos seguir sus principios. Así que las personas a que no quieran creer en Dios y a que nieguen a Dios, la creación misma dice la Biblia que hay un Dios, ¿verdad? Y no tenemos excusa, no podemos decir yo no obedezco porque quién sabe si hay un Dios, pero la naturaleza misma nos dice la Biblia que hay un Dios, ¿verdad? A quien adorar, a quien seguir y a quien alabar. Qué bendición la palabra de Dios, ¿no, pastor? Que no tenemos excusa de que no sabemos qué es lo que Dios quiere en nuestra vida. Pues dice la Biblia que ya pasaron los tiempos de la ignorancia. Así es. Ya pasó eso. Entonces ya vino Cristo, ya tenemos la Escritura, tenemos la iglesia. Amén. Tenemos palabra de Dios, ya no hay excusa para nosotros no crecer. Así es. Porque lo opuesto a crecer, lo opuesto a madurez, viene la de necedad. Y podemos ver este versículo en Romanos 1:20
en adelante, cómo habla de la necedad. Sí. En vez de hacerse sabios, hicieron necios. Así es, como la gente amó más las tinieblas que la luz, y sus mentes fueron entenebrecidas. Así porque es. Ellos excusaron en decir, no, pues no sabemos si hay un Dios, pero la naturaleza misma les dice que hay un Dios. O ¿cuál iglesia? Sí. Me dice una persona hace 2 días, me dice, pastor, pero pues mire, usted me envió a una iglesia, pero yo me fui a otra iglesia también, ¿y cuál es la verdad? Porque aquí ellos dicen que es la verdad, y uno dice que es la verdad, ¿cuál es la verdad? Ajá. Y le dijo, ¿te pusiste a leer la Biblia? Ajá. Te dije que leyeras la Biblia, te mando versículos, te dije que leyeras la escritura. Ajá. ¿La leíste? Para conocer la verdad, porque la verdad está en Jesús, sí. La verdad está en su palabra. Entonces, ¿la leíste para saber a qué iglesia te mandé? No, pues que no leo la Biblia. Ajá. Entonces solamente busco una excusa de que pues todas las iglesias dicen que eso es la verdad, entonces ¿por dónde voy? Y nunca hacen nada. Sí, nunca hacen por abrir la Biblia, nunca la... Pastor, si no sabe leer está en audio. Sí, exactamente. No hay excusa. No hay excusa. No, y dice la Biblia que si nosotros no sabemos leer, dice la Biblia que la fe viene por el oír. Así es. Y el oír de la palabra de Dios, porque está la predicación, está la radio. Ya no podemos decir por ignorancia, pastor, de que no sabemos la Biblia, porque hay muchos medios ya ahora para poder escuchar la palabra de Dios. Si no sabemos leer, como dice el pastor, están en audio, están en predicaciones, están a través de la página de internet de la iglesia. Así que ya no hay excusa para no crecer espiritualmente. Y si estás ciego y sordo, ajá, hay una Biblia que lo puedes tocar y tiene los puntitos. Sí, braille. Ajá, para hacer eso. Sí, no oye, hay señas, sign language. Sign language, sí. Hay muchas cosas que Dios nos está dando oportunidad, no solamente la creación en ese tiempo que ellos podían ver la creación, pero ahora nosotros tenemos no nomás el Nuevo Testamento, tenemos el hebraico, sí, tenemos sign language, sí, lenguaje de signos y todo esto, sí, tenemos todo para ver. Y si de a tiro está como vegetal, Dios encuentra la manera para poder. Yo me imagino que ellos miran a Dios, yo me imagino que ellos miran a Jesús, nomás que como no pueden comunicarnos, y eso yo lo estuve pensando y dije, bueno, ¿cómo le hacen ellos? Yo creo que ellos están en comunión con Dios, nomás que no pueden comunicarnos porque no hablan, no oyen, no miran. Y creo que Dios tiene algo para ellos. Para también. ellos. No, Dios para todos nos ha dado oportunidad. Así es. Así que la creación misma dice que no tenemos excusa de que existe un Dios y a buscar al Señor. Vamos a ver, hermanos, también Jeremías capítulo 1, versículo 1 al 10, ¿verdad? Y vamos a terminar en un minuto, ¿verdad? En un minuto terminamos, hermanos. Jeremías capítulo 1. Sí, vamos a ver el último versículo. Vamos a ver Segunda de Reyes. Amén, Segunda de Reyes. Hay muchos versículos, sí, pero para terminar vamos a ver Segunda de Reyes. Vamos a ver ese. Segunda de Reyes capítulo 5, versículo 10 al 14, hermanos. Segunda de Reyes capítulo 5, 10 al 14. Estamos hablando de las escudas, hermanos, en ese tiempo. Porque hoy en día, hermanos, hay tantas personas que no crecen, no maduran, no hay frutos en sus vidas, sus hijos no crecen espiritualmente y siempre buscamos una excusa, pero no hay excusa, hermanos. En la iglesia, ¿verdad? Vemos que gente crece espiritualmente y otros que no crecen. Definitivamente parece que por vez de ir para adelante van hacia atrás, porque siempre buscamos una excusa porque no está pasando, ¿verdad? Yo veo en la iglesia que Dios me permitió pastorear, veo que los que no ponen excusas son los que están creciendo. Así es. Y los que se excusan a cada rato son los que no crecen. Ajá. Sea cual sea la excusa, sea una excusa válida, sea cualquiera sea la excusa, no crecen. No crecen. No crecen. Porque no están ahí. Sí. Dice ahí el 10. ¿Cuál era? Segunda de Reyes 5:10 al 14 dice: entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: gracias a Dios por los criados. Amén. Gracias a Dios. Si no, imagínese dónde estuviera este hombre. Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harás? ¿Cuánto más diciéndote lávate y serás limpio?
Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Amén. Mire la excusa, quería No se quería meter porque No. quería que el profeta Evitarse. saliera. Sí, que quería que el profeta- evitarse la fatiga de ir. Ajá. Dice, oye, pues este es mejor, mira. O ¿por qué mejor no me dice y sano y ya me voy? Pues sí. Y listo. O me hubiera dicho que ya en mi tierra donde hay mejores ríos que aquí, ¿no? Así es. Entonces cuando el Señor Pastor quiere hacer una obra en nosotros, a veces nosotros nos excusamos y queremos que las cosas sean como nosotros queremos. Pero Dios quiere, hermanos, que nosotros hagamos lo que Él quiere, nosotros no lo que nosotros deseamos o lo que nosotros queremos hacer. Así es. Mucha gente quiere crecer espiritualmente, pero no quiere hacer la voluntad de Dios, quiere hacer su propia voluntad, ¿no? Así es. Y no hacerle caso. Gracias a Dios en este caso, Naamán buscó excusas, pero gracias a Dios tenía buenas personas ahí. Amén. Tenía criados que le dijeron, mira mi señor, hazlo, ¿no lo harías? Y él escuchó. Sí. Pero lamentablemente tenemos muchos hermanos que nosotros les decimos, hermano, mire, vaya a la iglesia, hermano, lean este versículo, hermanos, están las predicaciones en YouTube, cuando no venga, escuche la predicación en el YouTube, en el Facebook, lea la palabra de Dios, y gracias a Dios que unos sí hacen caso y van creciendo, pero otros, pastor, hay excusas. Sí, hay excusas. Hay excusas y no crecen, y gracias a Dios él fue limpio. Amén. No, y esto, hermano, es un tema, pastor, muy, muy importante para todos los cristianos, que si queremos dejar si queremos crecer espiritualmente, si queremos tener una mejor vida espiritual, económica, es que las excusas afectan a todos los ámbitos de nuestra vida, no solamente lo espiritual, afecta a nuestros matrimonios, cuando alguien solamente se está excusando por no hacer lo que debe hacer, cuando alguien no sirve al Señor con limpio conciencia y corazón y nos excusamos para todo, ¿no? Para no servir al Señor. En todos los ámbitos de nuestra vida, pastor, tenemos que quitar las excusas de nuestra vida y empezar a pedirle al Señor, Señor, ayúdame a cumplir lo que he prometido, ayúdame a hacer lo que tú me has mandado, para que podamos ver la mano de Dios sobre nuestra vida, para que podamos ver crecimiento, pastor. Así es. Bueno, pues vamos a orar, pastor, ¿qué les parece? Y vamos a terminar con ese tema. Algo que nos quiera solamente decir para terminar, pastor, el programa, algo que nos pueda decir a la audiencia también que nos va a ayudar, pastor, en este año para no tener excusas. Bueno, pues solamente obedecer la voz de Dios. A veces todos nos cansamos, todos necesitamos dormir, pero ordenemos un poco nuestras vidas para no usar tanto las excusas. Así es. El orden es mejor que excusarnos. El dormirnos temprano porque sabemos que el siguiente día vamos a ir a la iglesia. El prepararnos, el agarrar un poco de tiempo para prepararnos y vamos a enseñar. Amén. Y no buscar excusas que no me preparé bien, o decir, disculpe hermano, es que no me preparé bien, o no hice esto, no hice la otra cosa. No hay excusas para eso. No. ¿Por qué? Porque tenemos bastante tiempo para prepararnos. Amén. Quitar lo que no es prioridad y buscar las prioridades. Solamente así podemos eliminar excusas. Amén. Buscando las prioridades que son Dios y que nuestra vida crezca alrededor de Dios. Amén. No Dios alrededor de nosotros. Amén. Nosotros acomodarnos a Dios, no Él a nosotros. Amén. Qué bendición, ¿verdad? Ese es un buen statement ahí, un buen dicho, que nosotros nos acomodemos a Dios y no que Dios se quiera acomodar a nosotros. Y nunca va a ser así, hermano, nunca va a pasar. Dios nunca se va a acomodar a nosotros vamos a tener que acomodarnos a Dios. Así es. Yo hace muchos años, ¿verdad? Pastor, también yo creo que él lo piensa. Hace muchos años nosotros decidimos no faltar un domingo a la iglesia. Aunque vamos de vacaciones, pastor, nosotros no faltamos un domingo a la iglesia. Rara vez, ¿verdad? Menos de que de a tiro tenga que salir a predicar o algo muy importante salimos. Pero regularmente no, porque hemos tomado una prioridad en nuestra vida. Yo sé que hay hermanos que sí tienen que, porque trabajan de lunes a sábado, y a veces tienen que salir con su familia un domingo o dos, ¿verdad? O 3 al año. Y es a veces uno necesita el tiempo con la familia, pero cuando ya es cada mes, faltan un domingo y cada cierto tiempo ya están acostumbrados, hermano, pastor, y ponen excusa, entonces eso ya no es correcto, ¿verdad? Ya es cuando nosotros debemos de poder poner como dijo, prioridades en nuestra vida,
y hacer lo que Dios nos manda y no lo que nuestra carne quiere, ¿verdad? Así es. Vamos a orar para terminar, pastor, y gracias por traernos ese estudio tan tremendo, pastor. Esperamos que este año los hermanos dejemos las excusas, ¿verdad? Y empezamos a venirse a la iglesia. Vamos a orar, pastor, ore para terminar el programa y Sí. que Dios les bendiga a todos. Vamos a orar. Señor, gracias, mi Dios, este día del programa, Señor. Gracias porque nos ayudaste, Señor, a poder dar esta enseñanza, Señor. Y ruego, Señor, que nos ayudes, Señor, a no excusarnos cada día, Señor, en cosas, en nuestros deberes, en cosas que debemos hacer, Señor. Ayúdanos, Señor, que cada día, Padre, podamos obedecer tu palabra. Y sabemos que vamos a fallar, Señor, pero yo sé, Señor, que entre más pensemos en que no debemos hacer excusas, más nos vamos a ir acostumbrando y quitar y limpiar esas excusas de nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Señor, a aprovechar bien el tiempo, Señor, porque estos días son malos, Señor, y eso es lo que provoca las excusas, Padre. A veces el desorden nos provoca eso, Señor. No estoy diciendo que en todos los casos, Padre, pero sí, Señor, en muchos casos las excusas no son válidas para ti, Señor. Te ruego, Señor, que nos ayudes, Señor. Te ruego que nos ayudes a poner prioridades, Padre. Y si necesitamos hacer algo, Señor, con nuestra familia, que busquemos un tiempo, que agarremos un día de vacación o una semana de vacación del trabajo, Señor, pero no faltar a la iglesia, Padre, que es más importante. Gracias, mi Dios. Te lo pido, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos el próximo día a las 6 de la tarde. Dios les bendiga a todos. Te bendiga.